Voy a repetir versículos 16 y 17. El texto dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hemos estado la semana pasada hablábamos la semana pasada acerca de este mensaje del apóstol Pablo a los corintios y su metáfora de la construcción del edificio. Y lo sabemos porque él ha hablado ya en este contexto inmediato anterior acerca de sobreedificar, de edificar. Incluso utiliza también una metáfora el apóstol diciendo: yo como perito arquitecto. Usa expresiones que tienen que ver pues con la construcción. Él dice que somos nosotros edificio de Dios también, de tal manera que ha estado utilizando el apóstol Pablo una metáfora que tiene que ver con la construcción. Las metáforas son importantes en el uso de la palabra, son figuras de lenguaje que nos ayudan a distinguir con claridad las cosas espirituales profundas. He de decir que la metáfora por la metáfora misma no es como el mensaje esencial. Cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos una metáfora, tenemos que ir justo ahí en donde la metáfora está señalando, está dirigiéndonos hacia algo que es muy importante, de tal manera que cuando hablábamos de este asunto y el apóstol hablaba de esta metáfora del edificio, él establecía claramente: nosotros edificamos porque Pablo y Apolos tenían esta labor. Recuerden ustedes que Pablo sembró, Apolos regó, él dice el crecimiento lo da Dios, dice nosotros solamente somos servidores del Señor, ¿no? Y eso es lo que nos quiere enseñar, quiere enseñarnos a través de esta metáfora esto. Y además él dice que por la gracia que él recibió de parte del Señor hizo esta labor, y él como perito arquitecto puso el fundamento. Pero después nos habla de que este fundamento es Cristo, es Jesucristo. No hay otro fundamento que no sea Jesucristo. Por eso exhortó a los corintios: mire cada uno cómo sobreedifica. Cada uno, ciertamente unos edifican, como Pablo y como Apolos, ponen ahí los cimientos, ponen el fundamento, no son ellos, es Jesucristo, y a partir de allá la exhortación a la iglesia es que mire cada uno cómo sobreedifica. La tarea de nosotros es justo cómo sobreedificamos, sobre qué fundamento estamos sobreedificando. Y nos queda claro, el fundamento sobre el cual edificamos es Jesucristo. Y la manera de encontrar a Jesucristo, la manera de saber la estrategia de la sobreedificación es la palabra inspirada por el Señor, que es infalible e inerrante. Así que nosotros tenemos la tarea de edificar sobre ese fundamento. Ahí está pues la metáfora de la construcción, ahí está pues la metáfora del edificio al cual el apóstol nos ha puesto. Hay otras metáforas, se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo también, como cuerpo, pues como un órgano que se mueve, que piensa y que está organizado. Así que hay metáforas de la iglesia de Cristo. Es una metáfora interesante. El apóstol está construyendo sobre esto y va a seguir en este asunto, pero ahora va a darle un giro en esta misma metáfora, hablando de la iglesia, pero ahora va a hablar de la iglesia como templo. Así que va a referir a la iglesia como templo, y eso es muy importante, y yo quiero que concentremos nuestra atención ahora en este texto de los versículos 16 al 17 y ver a la iglesia como templo. Y vamos a hacer una breve reflexión solamente, porque el culto es largo, pero a tratar de entrar en los detalles significativos del texto sin salir de lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol, o por lo menos tratar de hacerlo. El apóstol nos va a dirigir la mente de los corintios y nosotros ahora, lectores implícitos, respecto a dos asuntos importantes divididos en el 16 y en el 17. Lo que encontramos pues en el 16 es lo que no debemos olvidar. Lo que no debemos olvidar. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Muy importante, es algo que tiene que estar en nuestra mente siempre. El apóstol dice ahí en el versículo 16, no sabéis, les dice él, que sois
templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, debemos recordar constantemente. El apóstol está dirigiéndose a los corintios en esta expresión, no sabéis. La fuerza de la expresión en el idioma original es un poco más fuerte. Es como decir, no se olviden. No se olviden. Es como cuando alguien llega a casa tarde y los hijos llegan tarde a casa y los padres dicen, ¿qué no sabías que la entrada era a tal hora? ¿No sabías que me iba a disgustar? Es una especie de regaño, ¿no? Es decir, no sabías, ya es de tu conocimiento, pero ahora lo has olvidado. No sabéis, les está diciendo Pablo a los corintios, porque es un tema que ellos saben. Ya justo en el pasado, en esta misma carta, él ha dicho a los corintios que ellos son labranza de Dios, que ellos son edificio de Dios. Justo él, no nos queda claro, no está en este pasaje de la Escritura, pero nos queda claro que cuando hizo la visita a Corintios, a los corintios ahí en Corinto, les habrá hablado acerca de que ellos eran el templo de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Y entonces aquellos estaban conduciendo como que no eran templo de Dios, como que eran ajenos a esto y habían construido pues una iglesia alrededor de sus propios intereses. El apóstol está diciendo, no sabéis, tienen que recordar, ustedes son el templo de Dios. Claro, nosotros hemos hablado acerca de esta circunstancia cuando hablamos de iglesia y templo. Tenemos dos diferencias. Estamos hablando por un lado de templo y por otro lado de iglesia. Se ha escuchado, y lo hemos dicho a lo largo de muchos años y en muchas partes, se ha dicho, esto es un templo, pero la iglesia es todos los que la conformamos, y eso es real. Ustedes y yo, todos los creyentes en Cristo Jesús, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos acerca de la iglesia como templo nos causa un poco de problema porque pensamos que el templo es el edificio donde se alberga la iglesia. También esto es cierto. De hecho, nosotros sabemos que justo en la palabra se nos habla de que el Señor no habita en templo hecho por manos humanas, ¿no? Entonces hacemos una distinción correcta hablando acerca de templo e iglesia. Pero desde el punto de vista de la metáfora del apóstol y entendiendo el consejo del Nuevo Testamento en donde sí se habla de nosotros como templo, venimos pues a nuestra mente que nosotros somos templo. Incluso la palabra dice que somos cada uno templo del Espíritu Santo. Incluso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 habla, y si este templo se destruyere, hablando del cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Juntos conformamos el templo del Espíritu Santo, que es justo la iglesia. Si usted es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en usted y mora en todos nosotros, y todos somos templo, entonces en conjunto somos muchos templos, pero somos templo del Señor. En ese sentido, sí que somos templo. Y el apóstol está diciendo a los corintios, no se olviden que son templo de Dios. En otra carta del apóstol, en el capítulo 6 de la segunda carta, en el verso 16, él dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, dice él, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así que nosotros somos el templo del Dios viviente, y es muy importante que nosotros lo sepamos. Esto tiene varias consecuencias. Una de las consecuencias, y la más importante, es que nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, siendo templo del Dios viviente, tenemos que cuidar no solamente lo que está afuera de nosotros, sino incluso cuidar lo que está dentro de nosotros. Tenemos que ser un ejemplo de templo, tenemos que ser un ejemplo de iglesia, tenemos que ser una iglesia que refleje las características de un templo de Dios. Ahora, es muy importante, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de, por ejemplo, el templo de Jerusalén, estamos hablando de un edificio que guardaba
todos los detalles posibles. No debemos de olvidar que el templo de Jerusalén es una manera escalada a el tabernáculo que había durante el viaje de Israel en el desierto, de los judíos en el desierto. Y Dios había mandado a hacer este templo portátil, había mandado a hacer esto. Y en el centro del templo portátil, en el centro del templo de Jerusalén, en el centro habitaba el tabernáculo, estaba el arca del pacto, el arca maravillosa donde Dios se posaba, donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba. Nadie podía tener acceso a esa arca, nadie podía tocarla, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año y con precisiones muy, muy específicas de parte del Señor. Era tan importante el templo porque Dios había dado la instrucción. Y en el templo había un lugar santo, había un lugar santísimo, había el atrio de los gentiles después en el templo en Jerusalén. En fin, era construido muy, muy adecuadamente. Después tomó matices distintos, se fue destruido, fue reconstruido y luego cayeron en un error los creyentes de la época en empezar a adorar más al templo del Señor que al Señor del templo. Tanta importancia le dio el Señor al templo que incluso el Señor Jesús, cuando llegó y vio a los cambistas y los vendedores ahí en el templo, tuvo que hacer un escándalo tirando todo aquello porque dice que la casa del Señor tiene que ser santa. Tenía ese respeto por el templo. Y ahora el apóstol dice que nosotros no debemos olvidar que somos templo de Dios. Es muy importante. Cuando la iglesia olvida esto, cuando la iglesia olvida que somos templo de Dios, entonces caemos en riesgos muy, muy serios. Le voy a leer lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo. Dice: no nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, está hablando del Señor, sin que antes venga la apostasía, dice Pablo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, dice el apóstol, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuidado, porque viene al final del tiempo el engañador y puede posarse en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Pero esto tiene que ser cuidado por nosotros que representamos el templo. De tal manera que el apóstol le está diciendo a estos que están teniendo este tipo de errores: recuerden que sois templo de Dios. A la larga y a la distancia nos dice a nosotros, iglesia, nosotros, hermanos, somos templo de Dios. Somos templo de Dios, y como templo de Dios tenemos que cuidar nuestro ambiente alrededor, pero nuestra vida al interior, porque somos templo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer énfasis en la vida interior? Porque el texto sigue diciendo: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos templo y tenemos que cuidar las cosas externas, claro. Somos templo y tenemos que cuidar todo lo que sucede en este lugar. Desde luego que sí. Tenemos que ser cuidadosos con lo que suceda en nuestro ambiente como templo de Dios, sí. Tenemos que cuidar nuestra manera de vestir, sí. Tenemos que cuidar dónde nos reunimos, sí. Tenemos que cuidar todo esto. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sí. Estas cosas externas, sí. Pero hay algo importante en este concepto, en donde dice el apóstol: el Espíritu de Dios mora, dice él, mora en nosotros. Ahora, si mora, es que habita, es que vive en nosotros. No solamente vive en nosotros desde el punto de vista como un visitante, sino que Él mora permanentemente, porque el asunto de la palabra morar va más allá de un visitante. Porque yo puedo ir a vivir a un lado y rentar, pero mi paso ahí será efímero, será temporal. Incluso nuestra morada en el mundo es temporal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una consideración en nuestro paso por este mundo como temporal. Un día nos iremos a la presencia del Señor y nuestro tiempo acá es temporal. Pero el Espíritu Santo ha hecho campamento en nosotros, ha venido a habitar en nosotros. No ha venido a aconsejarnos desde afuera, sino que está en nosotros. El Espíritu mora en el creyente. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué sucedió?
¿Cómo sucedió que el Espíritu vino a morar en nosotros? Puede haber diferentes consideraciones. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo viene después de la regeneración, es decir, que ya creíste en Jesucristo y luego entonces recibes el bautismo del Espíritu Santo, dicen algunas personas, y lo hacen a partir de diferentes sensaciones o de experiencias sobrenaturales, especie de calambres o algún tipo de circunstancia. Pero el Espíritu Santo no pudo venir a nosotros, y valga la expresión, ¿no?, después de la regeneración, porque ¿quién nos regeneró? El Espíritu Santo es el que regenera. De tal manera que vino el Espíritu Santo a nosotros y luego entonces nos regeneró. Al venir, regenera nuestras vidas. Al venir, cambia nuestros corazones. Al venir, nos convierte a Cristo, nos pone con un afecto hacia Cristo y nosotros vamos corriendo a Cristo. Pero el Espíritu Santo vino a nosotros, y no solamente vino para darnos la salvación y luego se fue, sino que vino, habitó, hizo campaña, dice la palabra, mora, dice el Espíritu en vosotros. Está ahí y no se va nunca. Los que creen que la salvación se pierde están equivocados. El Espíritu de Dios que vino a nosotros, esta palabra morar tiene la expresión de habita, hace campamento, permanece para siempre en nosotros. Le está diciendo Pablo a los corintios, ustedes son templo, y no son templo por decisión alguna, no son templo porque lo determinaron, son templo porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu está en nosotros. Insisto, no solamente dándonos unos buenos consejos, sino que está ahí en nosotros. Por eso es importante que no contristemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, como dice Pablo a los Efesios, porque nosotros tenemos al Espíritu que cuando pecamos, constantemente lo estamos contristando. Porque el Espíritu le dice, ya pecaste, me voy de ti porque no te aguanto. No, esto no lo hace. Él mora, habita y además, lejos de salir, nos redarguye, nos insiste, ataca nuestra conciencia, habla nuestros corazones y nos vuelve al mejor camino. Así que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Lo que no debemos olvidar es que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo ha hecho campamento, mora en nosotros. Esto no lo debemos olvidar. Pero en segundo lugar está la advertencia. El versículo 17, que es fuerte, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Había personas dentro de la iglesia en Corinto que deliberadamente querían destruir el templo de Dios, querían destruir a la iglesia. Tanto así que el apóstol, hablando de una inmoralidad, de un inmoral dentro de la iglesia, con toda urgencia ordena, échenlo de ustedes, sáquenlo, expúlsenlo. Eso en la iglesia de este siglo no sucede, ¿no? Hoy día nosotros pensamos que todos son rescatables, ¿no es cierto? Decimos, a nadie vamos a echar, todos son rescatables. Pero el apóstol Pablo está hablando de algo que está sucediendo en la iglesia, está diciendo, échenla, sáquenlo de ustedes. ¿Por qué? Porque la intención del apóstol, porque la intención del Señor es que la iglesia permanezca pura, que la iglesia se mantenga exactamente como el Señor quiere, que el templo sea cuidado con todo celo por los creyentes para que ese templo permanezca tal y como el Señor lo ha diseñado con su voluntad. Y el apóstol está advirtiendo a los corintios, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguno atenta contra el templo de Dios, que es la iglesia, Dios le destruirá a él. ¿De qué manera alguien puede destruir el templo del Señor? De muchas formas. Una falsa predicación, un falso evangelio, tergiversando la palabra, trayendo del mundo ideas que vienen a la iglesia y que quieren homologarnos al mundo, doctrinas equivocadas, herejías, conductas inmorales, pecados sin solucionar,
tolerancia al pecado. Cuando el templo de Dios, cuando la iglesia de Dios se vuelve tolerante al pecado, cuando la iglesia de Dios acepta corrientes de afuera hacia adentro, cuando la iglesia de Dios acepta personas o promueve a personas que están lejos del conocimiento de la palabra, no salvas, entonces así la iglesia se destruye. Amados hermanos, en la historia de la iglesia de este siglo se han escuchado muchas historias de personas que han destruido iglesias y que la iglesia ha sido seducida y ha ido a la perdición. Dice la Escritura, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La palabra del Señor en Zacarías, capítulo 2, verso 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, dice, porque el que os toca a la niña de sus ojos. Se lo voy a repetir porque es importante el texto. Zacarías 2:8. Porque si así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, le dice a la iglesia, le dice al pueblo, le dice al templo de Dios, el que os toca a la niña de sus ojos. ¿Sabe que una manera de que la Biblia se refiere a la iglesia es que nosotros somos la niña de sus ojos? Hay otras metáforas, la pequeña manada, el remanente, el templo de Dios, el pueblo santo. Pero una de las maneras de referirse a la iglesia es la niña de sus ojos. Pero en esta metáfora, la niña de sus ojos es todavía más profundo. Entraña un significado importante porque está hablando de algo muy serio, vital para el cuerpo. Porque todos amamos la niña de nuestros ojos. Con esto vemos, con esto nos dirigimos, con esto percibimos el mundo. Y está diciendo ahí Zacarías, de alguna manera está diciendo, el que se mete con el templo de Dios, se mete con el Dios del templo. Quien se mete con la iglesia del Señor, se mete con el Señor de la iglesia. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué juicio vendrá para aquellas personas que lastimaron a la iglesia? ¿Qué juicio fuerte vendrá para aquellos que laceraron la iglesia, que hurtaron la iglesia, que mal enseñaron la iglesia, que mal dirigieron la iglesia? El que atenta contra la iglesia tiene que vérselas con el Señor. Y dice el apóstol Pablo, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hermano, no hay tolerancia, usted notará. Hay tolerancia cero en esto. Aquellos que dañan a la iglesia, cualquier persona que ésta sea, no recibirá al final del tiempo un regaño. No lo vuelvas a hacer. Dice la Escritura con toda fuerza, Dios le destruirá a él. Porque la iglesia es como la niña de sus ojos. ¿Cuánto ama Dios a la iglesia? ¿Con qué pasión el Señor defiende a su iglesia? ¿Y sabe qué? La responsabilidad de cuidar que la iglesia, templo de Dios, no sea destruida, es nuestra. Teniendo cuidado de cada detalle para que se preserve tal y como el Señor la ha formado. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguna persona tuviera la intención de acabar con la iglesia, que lo haga. De todas maneras, al final, Dios le destruirá. En la historia de la Reforma, ya que vamos a cumplir 500 años de la Reforma protestante, la iglesia predominante de la época dijo que Martín Lutero era que estaba destruyendo a la iglesia. Pero estaban muy equivocados. Lo que él hizo
justamente fue protestar a los que verdaderamente estaban destruyendo a la iglesia. No le fue bien. No le fue bien. Pero su conciencia, pero su espíritu fervoroso de la defensa del verdadero evangelio, pero su conocimiento de que la iglesia es templo de Dios y que del Espíritu Santo moraba en este templo, defendió a la iglesia, aunque en ello le fuera la vida. ¿Cuál debe de ser nuestra acción de defensa de la iglesia? ¿Cuál debe de ser nuestra acción en la defensa de la sana doctrina? Tiene que ser tal que en ello nos vaya la vida. Porque el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. Por una simple razón, simple y profunda razón. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque el templo de Dios es escogido por Dios, es apartado por Dios, es alejado del mundo para Él, porque ha sido santificado por Dios y nadie puede atentar contra el pueblo de Dios. Tenemos que estar apercibidos entonces, cuidadosos entonces, de que nuestra iglesia permanezca en el camino que el Señor ha marcado. Y la advertencia encaja. Si alguien quiere destruir la iglesia, Dios le destruirá a él. No es un mensaje de amor, ¿no es cierto? No es un mensaje halagador, pero debemos saberlo. Y la Biblia habla a los corintios y les dice: oigan ustedes, con tantos pecados, cuidado con sus conductas, porque el que destruya la iglesia, yo lo voy a destruir. Dios es amor, misericordioso, paciente y perdonador. Pero el que no es regenerado y deliberadamente busca destruir la iglesia, será destruido por el Señor. El creyente, el que ha sido regenerado, el que entiende que es templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en él, defenderá a la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre, tu palabra dirige nuestra atención hasta esta historia de los corintios, en donde Pablo tiene que recordarles: ustedes son templo de Dios. El Espíritu Santo mora en ustedes. Así que si alguno destruyera el templo, yo lo destruiré a él, dices tú. Porque el templo es tuyo y es santo. Así, Padre, queremos que tú protejas a la iglesia. Y que tú nos hagas a todos nosotros protectores de la iglesia. Que en conjunto cuidemos que tu palabra sea fielmente predicada. Que juntos evitemos que cualquier cosa ajena a tu palabra entre a nuestra iglesia. Que juntos procuremos que cada uno luche por una vida de santidad. Que cada uno de nosotros y en conjunto podamos entender que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda para defender a la iglesia. Ayúdanos en esto, Padre. Perdona a aquellos que aquí o en cualquier otro lado han tratado de atentar contra la iglesia. Perdónalos, Señor. Ten paciencia con ellos. Convéncelos de su mal proceder. Vuélvelos a ti, porque el destino no es bueno para ellos. Padre, haz tu voluntad en nuestra iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para